El canal se llamaba Boca Cerrada. Apenas llevaba un mes en YouTube, pero ya había superado los 300.000 suscriptores. Los foros estaban llenos de comentarios. Seguro compra bots. Es imposible crecer así. Debe tener padrinos. Pero esa noche, durante un directo, alguien se atrevió a preguntarlo directamente. ¿Cómo has conseguido tantos suscriptores en tan poco tiempo? El creador respondió rápido. Bueno. A ti te gustan mis historias, ¿verdad? Varias risas llenaron el chat. Alguien insistió. Sí, pero igualmente es raro. Quiero saber las estrategias, yo también estoy intentando crear un canal. Otro comentó. Tal vez ya empezó teniendo muchos amigos. Y entonces llegó el mensaje que hizo que el chat estallara más. No tengo ningún amigo. El chat lo tomó como humor negro. De pronto alguien preguntó por su voz. ¿Siempre usarás voces artificiales? Yo quiero escucharte a ti. Entonces él escribió. No puedo. ¿Por qué no? Preguntaron. Porque soy mudo. Por largos segundos se hizo un silencio en el chat. Después, una disculpa tímida. Es cierto. Y no nací así. Dijo el creador. Y ahí, el tono cambió. Alguien preguntó. Entonces, ¿cómo te quedaste mudo? Y por primera vez en todo el directo, el creador comenzó a escribir párrafos largos, como si necesitara sacarlo de golpe. Estaba viendo vídeos de terror para comparar estilos. Nada raro. Hasta que, en uno de ellos, noté algo que no debía estar ahí. 2 ojos rojos. Muy pequeños. Con pupilas negras. Pensé que formaban parte del vídeo. Hasta que se movieron. El chat se llenó de... Buen creepypasta. Lindo efecto. Sigue, sigue. Y él continuó. Me incliné para coger mi móvil, y los ojos me siguieron. Me moví hacia la izquierda, y ellos también. Me levanté. Y alzaron la mirada. Se vuelve a hacer el silencio en el chat. Y el creador continúa. Entonces apagué el ordenador. La pantalla se volvió negra. Y los ojos siguieron allí. Un espectador bromeó. ¿Y qué pasó después? ¿Un monstruo salió y te arrancó la lengua? El creador respondió. Algo parecido. El chat volvió a reír. Él no. Y continuó escribiendo. No hace falta que escribáis historias. Basta con que os guste escucharlas, para que aparezca. Todos lo tomaron como parte del show. Y el creador terminó añadiendo. Y a alguno de vosotros os tocará esta noche. El chat volvió a llenarse de bromas. A la mayoría de espectadores les resultó simpático. Sara, una de las espectadoras, decidió seguir viendo el vídeo mientras el directo terminaba. Le pareció ver unos ojos en un reflejo oscuro de la pantalla, pero lo atribuyó a un efecto del creador. Apagó el monitor. Se quedó negro y... sin ojos. Sara suspiró. Dio media vuelta. Y allí estaban. Pequeños. Rojos. Inmóviles. En el aire. Justo frente a su cama. Los ojos empezaron a dibujar el contorno de un rostro a medio hacer. Luego una cabeza. Un cuerpo. Y finalmente, una boca. Una enorme boca que se abría verticalmente, como una grieta en la carne. Mostrando cientos de dientes finos y filosos como agujas. Sara quiso gritar. Pero no hubo tiempo. El ser se inclinó sobre ella. Y se llevó su lengua. Al día siguiente despertó en su cama. Sin gritos. Sin sangre. Y sin dolor. Simplemente, no tenía lengua. Pero tampoco herida. Como si jamás hubiera existido. El ordenador estaba encendido. En un archivo de texto, en letras grandes leyó. Si escribes historias y las muestras, no te quedarás sin ojos. Aterrada,
Contactó al creador del canal. Él respondió al instante. Y le escribió: no te preocupes. Sobrevive. Es la primera visita. Vendrán más. Sara escribió temblando: ¿qué es eso? La respuesta tardó 10 segundos. Eso es un poco yo. Yo ya soy ojos. No soy boca. Espera y verás. Sara, paralizada, escribió: ¿a qué? La respuesta final llegó. Él me arrancó la mía primero. Porque me obligó a contar historias. Y ahora, tú también formas parte. Tú también contarás historias. La pantalla parpadeó. 2 ojos rojos aparecieron detrás de las líneas de texto. Y el archivo se escribió solo. Sube tu primera historia esta noche. Sara pasó todo el día mirando el archivo que seguía abierto en su ordenador. Sube tu primera historia esta noche. El texto no parpadeaba, ni se movía, ni hacía nada extraño. Pero cada vez que apartaba la vista, le parecía que los bordes de las letras temblaban, como si algo intentase asomarse desde el interior de la pantalla. Ella nunca había escrito terror. Nunca había subido un vídeo. Nunca había tenido razones para temblar al caer la noche. Hasta ahora. Cuando llegó la medianoche, Sara encendió la luz del escritorio. Tenía un Word vacío, un micrófono que se compró una vez solo por gusto, pero que ahora ya no le serviría para nada porque ya no podía hablar. Y sobre todo tenía una sensación constante de ser observada. Escribió únicamente 3 líneas. Esta no es mi historia. Es la suya. Y sé que sabe que estoy escribiendo. Guardó, exportó, subió. Lo dejó en privado unos segundos. Por si esa cosa quería revisarlo. A los 10 segundos, la pantalla se volvió negra. Y aparecieron los ojos. Pequeños. Rojos. Pero esta vez, no estaban quietos. Estaban ansiosos. Las pupilas se ensancharon como si inhalaran algo muy profundo. Y luego, un texto apareció bajo ellos. No mientes. Lo has escrito tú. Pero no es suficiente. Sara retrocedió de golpe con la silla. Porque en la última palabra, los ojos habían desaparecido. No se desvanecieron. No se apagaron. Simplemente ya no estaban. Y entonces se escuchó un sonido detrás de ella. Un sonido imposible. Un latido. Pero no humano. Un latido húmedo e irregular. Como si una lengua gigantesca golpeara las paredes, buscando salida. Sara no se atrevió a girarse. Escribió temblando: ¿qué quieres de mí? Y antes de que pudiera apartar los dedos del teclado, una frase apareció justo debajo. Quiero que aprendas las reglas. Esa noche, ese ser no apareció físicamente. Pero sí dejó un archivo nuevo en su escritorio. Regla número 1. Sara lo abrió. La página estaba completamente en negro, excepto por una frase situada en la parte superior. Para que no te arranque los ojos. Debes contar lo que ves. Sara leyó la frase 10 veces. No por miedo a olvidarla, sino porque había algo más. Algo que intentaba entender, o descifrar. En la esquina inferior derecha, había un pequeño icono animado. Un punto rojo parpadeante. Al poner el cursor sobre él, apareció una nota emergente. Ya no escribes sola. Sara tragó saliva o intentó hacerlo. Y siguió leyendo. En el archivo, comenzaron a aparecer líneas nuevas, sin que nadie las tecleara. Miro lo que miras. Respiro lo que temes. Y me alimento de lo que cuentas. El archivo se cerró solo. Y al volver a la pantalla principal, apareció un segundo archivo. Regla número 2. No soy un monstruo. Soy un faltante. Sara frunció el ceño. ¿Qué significaba eso? La respuesta apareció inmediatamente, como si él leyera su pensamiento. Me falta lo que te arrebaté. Pero tú sigues completa. No.
No, no seguía completa. Le faltaba la lengua. Le faltaba su voz. Entonces escribió: ¿Qué quieres decir? La respuesta llegó: el que te quita, te da. Yo te quité la lengua. Pero te doy historias y te daré público. Sara quiso cerrar el ordenador. Pero un tercer archivo apareció, sin su intervención. Regla número 3. No necesitaba abrirlo. La vista previa ya mostraba la frase: elige a las víctimas de tus historias o las elegiré yo por ti. Sara sintió cómo se le doblaban las rodillas. La ventana del archivo se abrió sola. Y en letras enormes leyó: esta noche para tu primera historia ya he elegido yo. Debajo, unas coordenadas. Y un nombre. Un nombre que Sara conocía. Estuvo varios minutos sin moverse. La pantalla mostraba las coordenadas con un nombre debajo. Un nombre que conocía demasiado bien. Daniel López. El chico que había sido su mejor amigo cuando eran pequeños. Aunque llevaban años sin hablarse. Sara cerró los ojos. No podía oír su propio latido, pero lo sentía vibrar en los huesos. En la pantalla, una nueva línea apareció. A él ya lo visité. Pero no me dio nada. Aún. Sara estaba muy angustiada. ¿Y qué se supone que tengo que hacer yo? La respuesta llegó como un latigazo. Darme historias. Ya te lo he dicho antes. Sara se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás. ¿Pedirle a Daniel historias? No entendía nada. El monitor se volvió completamente blanco. La luz iluminó toda la habitación, fría y perfecta, como un quirófano. En el centro de la pantalla aparecieron dos palabras. Tendrás ayuda. La imagen se distorsionó. Y entonces lo vio. No los ojos, sino la sombra. Una figura alta, delgada, compuesta no de carne, sino de huecos, espacios donde el cuerpo debería estar, como si alguien hubiera borrado partes al azar. Un faltante. La figura se movió hacia adelante dentro de la pantalla, pero la pantalla no era un límite. El borde se deformó como una superficie líquida. Sara gritó sin sonido. Pero la criatura no salió. Solo asomó la mano. Una mano negra, afilada, hecha de líneas que parecían grafito quebrado. En el centro de esa mano había una grieta. Una boca vertical. Esa boca habló, pero no con palabras. No lo harás sola. La pantalla volvió a la normalidad. Sara retrocedió. Un nuevo archivo apareció. Daniel. Primera noche. Dentro solo había una frase. Vamos a su casa ya. Hágase tu voz su voz. Hágase vuestras voces las mías. Solo me faltan lenguas, lo demás lo tengo todo. Sara sintió un vértigo frío. Ese ser detestable quería que ella escribiera el miedo de Daniel. Que lo narrara. Que lo publicara. Pero, ¿y Daniel? ¿Lo pondría en peligro? La pantalla respondió sola. Historias de terror. No es tan difícil de entender. A la 1:44 de la madrugada, su teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. Ven a mi casa lo antes posible. Sara sintió el estómago hundirse. El faltante escribió. Es su turno. El camino hasta casa de Daniel le resultó extraño. Sara llevaba años sin ir hasta allí, pero cada esquina le parecía más oscura, más estrecha, como si el aire adelgazara. Y lo más extraño de todo es que le pareció llegar en segundos. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta. Daniel la esperaba dentro, sentado en el sofá, con una manta sobre los hombros. Estaba pálido. Demasiado. Cuando la vio entrar, apenas pudo pronunciar su nombre. Sara. Ella intentó contestar, pero el aire solo dejó escapar un leve jadeo mudo. Daniel bajó la mirada. Lo siento. No sabía que estabas afónica, respiró hondo. ¿Qué te ha ocurrido?
Sara negó con la cabeza, como diciendo no importa, y se sentó frente a él. Entonces él dijo: «Creo que me estoy volviendo loco». Su voz temblaba. Sara abrió su móvil y comenzó a escribirle para comunicarse, mostrándole la pantalla. «Dime qué pasó». Daniel, inquieto, pasó una mano por su cabello. No podía dormir. Escuché y vi cosas extrañas. Después me di cuenta de que tenía un par de llamadas perdidas tuyas y leí tu mensaje donde me decías que te estaba ocurriendo esto. Y de verdad que es justo lo que me está ocurriendo a mí. Pero obviamente Sara ni le había llamado ni le había enviado ningún mensaje. Había sido el faltante. Ella no se sorprendió. Entonces anotó en el móvil. ¿Y qué viste? Daniel dejó caer la cabeza hacia atrás, respirando hondo. Estaba frente al ordenador. Primero pensé que era la luz. Que estaba cansado. Que era una ilusión. Se frotó los ojos. Temblaba. Pero había algo reflejado en la pantalla. Al principio pensé que era mi cara. Hasta que parpadeé. Sara sintió como los músculos de sus manos se tensaban. Daniel continuó. Aquello no parpadeó. Me miraba fijo. Dos ojos pequeñísimos, rojos, clavados en mí. Sara sintió que el corazón le latía tan fuerte que le dolía. Entonces, escuché mi nombre. Mi nombre. Pero en mi cabeza. No era una voz. Era un pensamiento que no era mío. Sara escribió rápido. ¿Qué te dijo? Daniel la miró, con un terror que ella reconoció demasiado bien. Me dijo, no tienes historias. Pero tienes secretos. Y luego, lo vi detrás de mí. Su sombra. Alargada. Demasiado alta para ser humana. Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como dedos largos rozando su columna. Sara, Daniel levantó la mirada, con miedo de niño. A ti te ha pasado lo mismo. Me lo has dicho en el mensaje. ¿Qué demonios es eso? ¿Por qué ha venido a nosotros? Ella tragó saliva. En ese instante, su móvil vibró. Una notificación. Archivo nuevo. Lo abrió. La pantalla del móvil se volvió negra. Luego aparecieron los ojos. Aparecieron en el móvil. Y debajo, una frase escrita sola, dirigida a Sara, pero visible para ambos. Él es mío. Daniel retrocedió de golpe. ¿Qué es eso? Sara, ¿qué es esa cosa? El móvil vibró de nuevo. Otra línea apareció, sin que Sara tocara nada. No habléis de mí. Sara sintió que el aire de la habitación desaparecía. Quiso apagar el móvil. Pero no pudo. La pantalla mostró una última línea. Es su noche. Daniel jadeó. ¿Mi noche? ¿Para qué? El móvil se apagó solo. Y en la ventana del salón, detrás de Daniel, justo donde el vidrio reflejaba la oscuridad. Dos pequeños puntos rojos parpadearon. No desde fuera. Desde dentro de la casa. Sara señaló detrás de él con desesperación, pero Daniel no entendió. ¿Qué ocurre? Las luces de la casa temblaron. Un sonido húmedo, lento e irregular empezó a escucharse desde el pasillo. Un sonido que Sara conocía demasiado bien. La respiración del faltante. Daniel empezó a temblar. No otra vez. Levantó la mirada hacia Sara. Sara, ¿qué quiere de mí? Sara tecleó desesperada, sin tiempo para más explicaciones. Tu miedo. Y entonces la luz se apagó. La casa quedó sumida en la oscuridad. No una oscuridad normal, sino densa, húmeda, como si estuviera viva. Daniel respiraba agitado. Sara, ¿estás ahí? Ella lo tomó del brazo y tiró de él hacia la puerta, pero algo les bloqueó el paso. No era un mueble. Ni una sombra. Era silencio absoluto, tan pesado que parecía sólido. La oscuridad vibraba a su alrededor,
como si contuviera susurros que no podían oír. Entonces se escuchó pasos lentos, irregulares, demasiado altos, como si las piernas del ser fueran largas y quebradas. Y desde el pasillo surgió la silueta. Ahora tenía menos huecos. Parecía completo. Porque estaba a punto de volver a alimentarse. Los ojos estaban clavados en Daniel. Solo en él. No, no otra vez, susurró Daniel, retrocediendo. Sara apretó su mano. Intentó moverlo. Pero los pies de él estaban clavados al suelo, como si la casa lo sujetara. La boca del faltante se abrió. Una grieta vertical que no era carne, sino un vacío profundo. De ese vacío salió una frase, directa a la mente de ambos. Su turno. La criatura se deslizó hacia ellos. No caminó, se desplazó, como si el suelo la rechazara. Daniel gritó. Sara intentó cubrirlo, ponerse delante e interponerse. El faltante se detuvo. Un silencio tensó el aire como un hilo a punto de romperse. Y el faltante habló solo para ella. Tú sí puedes tener tu primera historia. Para tenerlas tienes que presenciarlas. Incluso tienes que implicarte. Tú sabrás si quieres vivir o no. Sara entendió. Sintió la garganta arder en un punto inexistente donde antes había una lengua. Y ahora empezó a entenderse con el faltante sin necesidad de escribir. Solo con la mente. ¿Qué quieres? Y la respuesta apareció directamente dentro de ella. Quiero que pienses en cómo deseas que desaparezca del mundo. Pero sé original. ¿Y si no vas a ser original? Simplemente hazlo tú. Sara sintió un remolino frío alrededor de su cabeza. Y una frase final, dirigida solo a ella. Tú serás mi voz. Tienes 10 segundos. 1, 2, 3. Sara pensó lo primero que le vino a la mente. Seguramente el inconsciente le trajo imágenes de alguna película de terror o de alguna historia de tantas que había escuchado. Pensó en objetos peligrosos. Pensó en cabañas perdidas en medio de bosques malditos, y en posesiones demoníacas. Todo, absolutamente todo lo pensaba a la vez. Y entonces, al faltante se le empezaron a convertir los dedos de las manos en esos objetos afilados. En una de ellas además agarraba algo peligroso. De repente parecían estar en un bosque oscuro y maldito. Y el faltante, como poseído por el mismísimo diablo, comenzó a perseguir a Daniel. Con furia y con risas de burlas a la vez, mientras Sara miraba toda la escena. La persecución estaba siendo terrible, el ambiente era aterrador. Y Sara consiguió pensar en un final inmediato para que Daniel dejara de sufrir. Y entonces el faltante lo alcanzó, poniendo fin. Sara se echó de rodillas al suelo, llorando. Porque le hubiera gustado otro final menos duro. Pero por el motivo que fuera, fue el primero que le vino a la mente. Horas más tarde apareció en su casa, mareada. No recordaba cómo había regresado. El reloj marcaba las 3 de la tarde. ¿Tanto tiempo llevó aquí?, se preguntó. Miró su móvil. Tenía varias llamadas perdidas de una vieja amiga, y varios mensajes donde leyó. Llámame en cuanto puedas. Es muy fuerte. Me he enterado de que Daniel ha fallecido. Dicen que ha sido un infarto. ¿Un infarto?, se preguntó extrañada. En el ordenador se abrió un archivo donde se podía leer. Abre tu proyecto en este editor. Ya tienes tu primer vídeo. Solo tienes que subirlo a la plataforma. Abrió el proyecto y terminó de entenderlo todo. El faltante lo deja perfecto para que parezca muerte natural. Pero sin la imaginación de los demás no puede hacer nada creativo. Y mientras ocurren los desagradables sucesos, tiene la capacidad de hacer que los proyectos de cada elegido se creen a la vez que ocurre el suceso. Imágenes, vídeos con atmósfera, sonido ambiental, efectos de sonido. Pero sobre todo y lo más importante para él es que necesita sus voces. Aunque cuando las consigue salgan desde lo más profundo de él hasta fuera de esa forma tan inhumana.